Velázquez, a quien saludamos. Epa. Y ya está con nosotros nuestra invitada. Pero primero, Viana, Maino, un minutito, queremos saludar a Jaime, que solo lo vimos. ¿Cómo estás, querido hermano? Buenos días. No. Ahí está. Mauricio, Ramiro, Javier, estaba también por ahí, lo vi a Bolito, así que un abrazo a todos y buenos días. Muy bien, vamos a comenzar esta entrevista saludando a nuestra querida amiga, porque es nuestra querida amiga, eh, quien es consultora, porque está ahora en consultora, es una persona, Vía Maino es una abogada que tiene mucho, es una gran profesional y tiene algunos expertise como habíamos conversado. Entonces, habíamos estado queriendo conversar con ella hace algunos días y no lo habíamos podido hacer. Así que esta vez, primero que nada, saludarte, Viana. Espero que hayas estado bien, has estado en tus actividades y vamos a hablar con Viana, que es consultora privada en temas energéticos. Pienso que usted comience de nuevo, le damos el orden al señor Segarra, a Jaime, después de usted. Entonces, arranque Jaime y después Mauricio, para que trabaje algo, don Jaime. Claro. Para que trabaje algo. Gracias, Eduardo. Bienvenida, Diana. Un placer tenerte por acá y pues obviamente recibirte con los brazos abiertos, sobre todo con la expertise y pues lo que está sucediendo en estos momentos en el Ecuador, en el tema específico de la crisis energética. ¿Cuál es la posición de la empresa privada como consultora de hacer algún tipo de consultoría, si sabes más o menos el sentimiento, más allá de tu experiencia en la parte pública? Así que te escuchamos, mi querida Diana. Buenos días y ¿cómo estás? Muchas gracias a todos ustedes, Jaime, y a todos los amigos de I99, que son directos amigos, por el espacio y la oportunidad. Efectivamente, Jaime, yo soy especialista en el desarrollo de proyectos de inversión privada en sectores estratégicos. Uno de esos sectores estratégicos es la energía, por la cual estamos pasando un momento de crisis severo en el país con cortes de más de 10 horas. Y ahí es importante reflexionar más allá de la historia, que yo creo que no vale la pena se ha conversado mucho al respecto, más bien vamos un poco a las soluciones. El tema es que no solamente es un tema de lluvia o de falta de recursos hídricos, porque esa es una constante en todo el corredor interandino, me refiero a Colombia, Perú también. Ellos también tienen hidroeléctricas, Colombia 66% de su parque es ese, en Perú es 40 más o menos, ellos funcionan más con gas, y no les llueve y no tienen cortes. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, la parte buena y la parte mala, vamos a la buena, quiere decir que hay solución, que si no llueve, sí hay solución. ¿Y cuál es la solución que proponemos? Bueno, es lo que en el Ecuador se ha venido haciendo en otros sectores, ¿no? Estratégicos llamados también por nuestra Constitución. Vías, escuché el candidato Jairala anteriormente. Efectivamente, la infraestructura, el transporte, vías, puertos, aeropuertos son un sector estratégico del país y están en muy buena parte, en el caso de puertos, todos son privados. En el caso de las vías, no solo del Guaya, sino las vías nacionales, como la Panamericana, de primer orden, están concesionadas. Telecomunicaciones, hay varios operadores, no solo uno privado delegado, sino varios, hay competencia. Uno tiene varios operadores en teléfono celular, varios en internet fijo. Gasolineras, hidrocarburos, usted puede ir a varias gasolineras privadas o puede ir a la de Petroecuador. ¿Qué sucede en energía? No se puede. Contratamos Ok. el medidor y es con el Estado, le pagamos al Estado si nos quieren dar luz, si nos pueden dar luz, capacidad, potencia y precio, esas son nuestras opciones. ¿A dónde voy? Que es el único sector en el que no ha habido participación privada, ni en competencia ni en concesión. Y esa es la razón por la que estamos aquí y de inmediato y largo plazo también es la solución, ¿no? También es la solución. Pero para eso entonces hay que hacer una reforma jurídica, Una reforma, perdón. jurídica, o sea, de las Ok, leyes, o realmente hay una solución diferente a esto. O sea, si ya bueno, en la Constitución no se prohíbe porque con el mismo artículo que dice que el sector privado puede invertir en sectores estratégicos, ya lo hemos hecho en todos los demás, excepto en este. Entonces no se requiere una reforma constitucional. En orden legal, efectivamente no había esa apertura. Sin embargo, en la última ley que se expidió a inicios de este año, ya se abre a la inversión privada en cierto ámbito, que es en el de generación, con un límite muy bajito, apenas 10 megavatios. Entonces, ¿qué sí es la recomendación que se haría? No solo subir el límite, sino eliminar el límite, porque no hay ningún servicio más caro que el que no existe. Entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando si no tenemos el servicio? Liberar que haya la opción regulada, controlada y limitada de que el sector privado no solo preste generación, que está muy bien,
sino también transmisión y distribución. Porque si tenemos muchas hidroeléctricas que producen luz, que generan luz, pero no lo pueden transmitir a las urbes, a las personas, a los centros productivos, porque la línea de transmisión es solo del Estado, que también está en crisis, y eso lo vamos a ver muy pronto, públicamente, no nos va a servir de nada. Todo el sistema tiene que ser abierto a una competencia privada regulada, controlada, monitoreada, igual que es en Colombia, igual que es en Perú. No es ninguna, digamos, novedad. ¿Cuál es la oportunidad? En la nueva ley hacer esa apertura fuerte a transmisión y a generación y obviamente también a distribución para que haya un mercado mayorista y usted puede, así como puede escoger en qué gasolinera poner combustible a su vehículo o qué operador de telecomunicaciones va a elegir, también puede elegir quién le va a generar y a dar energía, ¿no? Ok, clarísimo. Bien, le doy el paso a mis compañeros en cabina. No sé si Javier Segarra continúa, Mauricio Salem, perdón. Adelante. Gracias, Jaime, Viana, un abrazo a la distancia, gusto de tenerte aquí en el panel del diálogo. Y bueno, como hemos visto el tema y como entendida en la materia, el tema de los apagones son solo la punta del iceberg. Las soluciones a corto plazo como el alquiler de barcazas, el tema de la generación flotante o compra de unidades de generación en tierra, todo eso solo logran parchar la situación actual que vivimos, ¿no? En medio de esto, el Ministerio de Energía ha sido como que la papa caliente en este gabinete. Ya vamos por la cuarta ministro o el cuarto ministro dentro de 10 meses de gestión, entre los cuales cada ministro viene con sus teorías o con su manera de trabajar. Tuvimos ahora la ministra Manzano es la cuarta en encargarse, obviamente, pero la cuarta que está al frente del ministerio. Tuvimos primero a la señora Robo, luego tuvimos al señor Luque encargado, luego tuvimos al señor Goncalves como ministro titular, ahora tenemos a la ministra Manzano como ministra encargada. Y bueno, hemos navegado en este océano de vaivenes en el cual hoy la única realidad es que no tenemos la luz al final del túnel para darle un arreglo definitivo a esto. Hace 6 meses se nos decía que la barcaza era la solución. Hoy ya nos dicen que ya no vienen más barcazas porque no cumplen las condiciones. Nos pasamos en este vaivén, como digo, de situaciones en las cuales lo único cierto también es que los racionamientos hoy son lo que más aportan a la situación eléctrica del país con 1.194 megavatios que aporta ese racionamiento. Luego de eso viene las térmicas y luego de eso viene Coca-Cola Sinclair y luego de eso viene las hidroeléctricas. Usted vivió como ministra una crisis seria, que fue el hackeo de CNT, poniendo en riesgo la información sensible del Estado, poniendo en riesgo la interconexión financiera del país, que estuvo muchos días en esta situación, que fue un ataque cibernético que sufrió CNT, usted como ministra de Telecomunicaciones. ¿Usted cree que este gobierno ha manejado la crisis como una verdadera crisis de Estado? Cuando hemos visto que todos estos voceros nos alimentan con información que a veces son, a veces no son, y el presidente hasta hoy al menos ha decidido no hacerle frente al tema. Usted como una ministra que sufrió una crisis, ¿cree que este gobierno ha manejado como crisis de Estado real? Si es sí, ¿qué se puede mejorar? Y si es no, ¿qué le ha faltado? Mire, yo creo que el problema eléctrico es de larga data, lo sabemos y no vamos a recurrir, a reincidir en ello. Y creo que las soluciones que se requieren son de 2 órdenes, inmediato y de largo plazo. Hablando específicamente del manejo de la crisis, independiente y el hecho del cambio de ministros le quiere decir que la crisis es estructural en cuanto a la parte de su manejo político, no solo de fondo, de soluciones de técnicas, sino también políticas. Creo que sí, desde el lado de la ciudadanía en general y del sector productivo en particular, se necesita una muy fuerte dosis de asertividad y de certidumbre. Creo que la comunicación debió ser más honesta, debe ser más honesta. Creo que la ministra Manzano lo está haciendo muy bien en ese sentido, no solo en decirnos qué cortes va a haber y organizarnos en cuanto a horarios, que es muy importante, porque el sector productivo, que es el motor de la economía, sin el sector productivo funcionando a cabalidad, no tenemos economía, empleo, divisas, producción en general y crecimiento de la economía. Energía y Producto Interno Bruto van de la mano. 1% de crecimiento en el consumo de energía es 0,5% directo a la vena en el PIB. Quiere decir que si la economía no crece,
que la economía crece de la mano de la energía y que sin energía no tenemos crecimiento económico. Asertividad, saber qué va a pasar y no solo en que te avisan el horario, sino que se deberían de sentar con el sector productivo y llegar a un acuerdo con el horario. ¿Qué pasa en el sector privado, en el sector público, en las distribuidoras? Hay unidades de negocio por zonas, por áreas. Esas unidades de negocio se pudieran haber sentado, se pueden todavía sentar con el sector privado y planificar los cortes en horarios que sean en la noche, tantas horas seguidas, un día sí, un día no, lo que le corresponde al sector quiero decir al giro de las actividades productivas alrededor. ¿Por qué? Porque no podemos parar la producción. Fíjese que hasta en el COVID se puso muy especial esfuerzo en que el sector productivo pudiera seguir trabajando a pesar de que las personas estaban en casa. Me refiero a los centros productivos de comercio, supermercados y haciendas, puertos, todo eso siguió funcionando. Ahora se puede hacer de la misma manera, pero con organización. La falta de certidumbre te lleva a poca inversión. El irrespeto de los cortes no los entendemos técnicamente los ciudadanos comunes y sí debieran salirnos a explicar por qué nos dicen un horario y después no se cumple. Hay una explicación técnica, yo no soy la llamada a darla, entiendo que la energía no se puede reservar, pero no lo sabemos. Entonces te planificas para un corte de tal horario cual, en tal franja, y no sucede. Y en cambio ibas a salir en otro que sí iba a haber luz y resulta que se te movió todo. Imagínense lo que le sucede al sector productivo. Y eso nos genera un fuerte impacto en la producción, en gastos. Y también, ¿sabe qué? No hemos hablado usted lo dijo muy bien, dejar de consumir por el sector productivo ahorra energía. Pero ¿por qué no pensamos en que el sector productivo también nos inyecte energía? ¿Sabe cuál es el parque termoeléctrico más grande del país? El del sector productivo, todas sus plantas de emergencia. ¿Qué debiéramos también hacer? ¿Cuál sería la propuesta? No solo inversión privada en grandes proyectos, que está muy bien y es súper necesario, sino en lo inmediato, que todos estos centros productivos con generadores que funcionan como emergentes, hoy hay una regulación ya, la sacó el gobierno, que les paga por kilovatio consumido o subido. ¿Qué pudiéramos hacer? Incentivarlos para que tengan más energía de esta y la suban a la red. ¿Cómo? A través de la misma regulación, un plazo adicional de certeza para pagarles esos kilovatios producidos por un tiempo, por ejemplo, de 12, 18 meses. De manera que el sector privado invierte en más generadores, en más parque productivo. Lo están haciendo al rebajar el IVA, por ejemplo. Pero nadie invierte sin saber por cuánto tiempo va a durar. Si queremos que inviertan, si queremos que inviertan en CAPEX, consuman combustible porque eso les cuesta, hay que seguirles pagando, pero darles un horizonte de seguridad de tiempo, de tal manera que ya no tenemos que ir, como usted dice, a una barcaza, a más termoeléctricas, sino que generamos un parque de producción nacional disperso en todos los centros de producción, en todas las industrias del país, que nos suben energía a la red y el Estado lo paga al precio que ya lo definió, no hay para qué subirlo. Con eso aumentamos, ya no solo reducimos demanda, porque ese es el problema en el que nos estamos fijando. ¿Cómo reduzco la demanda? ¿Por qué no pensamos en aumentar la producción de energía con los que ya pueden hacerlo, que son los privados que tienen sus propios recursos y pueden subirla, pagada por el Estado, que igual siempre va a pagar la energía, porque es así, la barcaza la va a pagar, la importación desde Colombia o de Perú igual la va a pagar, y ya tiene el valor predefinido que está alrededor de 30 centavos promedio para justamente los sectores industriales, ¿no? Entonces la receta es esa, mejorar la comunicación, articular con el sector privado tanto los cortes como otras condiciones, ejemplos puntuales regulatorios, qué tipos de financiamiento requieren, qué horarios se requieren por sector a nivel de unidades de negocio de la empresa de distribución, que es Enel, que es la que más debió haber tratado con sus actores porque es la que está in situ, en las zonas, especialmente las productivas, ¿no? A las que se debe llegar a acuerdos para que paren menos su producción. Darles estabilidad en las condiciones de provisión de energía a mediano plazo para que inviertan más en plantas de generación. Y del lado privado, que esas empresas privadas también tengan y cuenten con asesorías específicas de empresas expertas que les ayuden en dar soluciones de electrificación más óptimas. Esto es, está bien los generadores, ampliemos los generadores, pero sumemos con solar, energía solar quiero decir, sumemos optimización, sumemos eficiencias energéticas y seguro la misma empresa puede producir más. Para esto hay unas cuantas empresas expertas precisamente en estas soluciones integrales y tecnológicas para electrificar. Eso debería ser una receta mandatoria para cualquier empresa privada. ¿Cómo mejoro mi planta de producción y de optimización de energía asesorándome con expertos? Viana, solo para concluir de mi parte, sí me gustaría
conocer un poco tu criterio ahora que estás del lado de la consultoría de la parte privada. ¿Cómo ve la parte privada la resolución del CEPAI, el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, cuando por parte del Ministerio de Economía, en conjunción con el Ministerio de Comercio e Integración, Pesca, no sé cómo se llama bien ese ministerio que es larguísimo, tomaron la decisión de ponerle un techo máximo a los incentivos de los contratos de inversión? Dentro de los contratos de inversión están también los contratos de inversión en el sector eléctrico. Al ponerle un techo de hasta el 10% del gasto tributario, esto es 104 millones en total, y si es que ya se excede ese monto queda para el siguiente año fiscal. Eso comienza a ser una especie de ancla a esa boya que hoy necesitamos quienes nos estamos ahogando en esta crisis. Y de allí también hemos visto que el sector de las ventas han caído sostenidamente y se prevé que van a seguir cayendo producto de una serie de factores, entre esos el energético, en el cual el crecimiento del Ecuador se prevé, en el caso más optimista, sea del 0,1% del PIB. ¿Cómo ve esta limitación y si efectivamente es una limitante más allá de la seguridad jurídica para que los inversionistas se sientan atraídos para invertir en proyectos de inversión en el Ecuador? Bueno, Mauricio, yo creo que hay que distinguir entre inversión privada local e inversión extranjera directa, ¿no? Los convenios de inversión han sido importantes a lo largo de la historia del país. Entiendo que parte de los acuerdos con los organismos multilaterales de financiamiento es limitar las exenciones y los beneficios tributarios para que causan una distorsión en la economía. Sin embargo, evidentemente todo incentivo tributario va a ser más atractiva una inversión. Yo quiero mencionar aquí algo importante. En este momento hay una ley que se está debatiendo con carácter económico urgente en la Asamblea Nacional. Hasta este jueves debe de tenerse ya el primer borrador, ¿verdad? Y ya irse al primer debate. ¿Qué es importante? Tratar el sector energético de una manera específica, urgente y emergente, diferenciada de los demás sectores. Entonces, las inversiones en el sector energético, privadas ecuatorianas, privadas extranjeras, debieran tener un tratamiento especial para estimularlas, efectivamente en la parte tributaria, en la parte de plazos, en varios temas. Aranceles ya lo hicieron, IVA ya lo hicieron, pero ¿sabe qué falta? Muy importantemente, el plazo, que es lo que les mencionaba hace un momento, el plazo de recuperación, y dos, y más importante todavía, la fuente de recaudo. ¿Cómo nos aseguramos que si invertimos en energía voy a poder cobrar? ¿Y cuál es mi línea de flotación? ¿Cuál es mi crisis en eso como sector privado? Que hoy por hoy mi único comprador es el Estado. Quiere decir que tengo que ir a la caja fiscal, a la caja pública a cobrar. ¿Qué le pasa a Villonaco? ¿Qué le pasa a Conolopoulos en Galápagos? ¿Qué pasa con los proyectos eólicos? Se licitaron, se firmaron, se cerraron, pero no se pueden cobrar. No se construyen porque no hay la certidumbre del cobro. ¿Por qué? Porque no podemos vender públicamente, no podemos vender lo que se llama al mayoreo. Si vendiéramos como mayoristas en un mercado abierto, competitivo, público y privado, CNT, Claro, Movistar, para ponerlo así fácil, Repsol, YPF, Petroecuador, si vamos a gasolineras, en ese momento habría una competencia, y al haber una competencia hay mucho mayor acceso también, ¿no? Entonces, las condiciones de seguridad no solamente van por los incentivos tributarios, tenemos un asunto más grave, que es que ni siquiera tenemos la certeza de cómo poder cobrar. No hay un fideicomiso para el recobro de los eléctricos, tenemos que ir a la cola del Estado, de los acreedores de cobro del Estado, entre todos los demás. ¿Cómo va a haber insuficiente seguridad jurídica de aquello? Más súmele lo que usted menciona, no hay certidumbre y claridad en las verdaderas condiciones, qué tan crítica es la situación, porque como el sector productivo o un inversor toma una decisión del tamaño de su proyecto, si no sabe cuánto tiempo va a durar la situación real, cómo va a poder cobrar. Son las cosas más críticas. Claro. Entonces necesitamos mucha transparencia también a modo comunicacional del gobierno y ciudadanos igualmente, que nos digan qué tan grave es la crisis, cuál es nuestra verdadera previsión. ¿Por qué? Para prepararnos, porque las decisiones de inversión en este caso se generan con información. La empresa privada necesita información clara, concisa, transparente para poder planificar su operación diaria y su inversión. Y luego de eso poder saber que va a poder cobrar su inversión con certeza, ¿no? Tanto el que está aquí como el que pensamos atraer. Clarísimo. Y segundo, pues optimizar, lo que decía, asesorarse con expertos para optimizar y mejorar lo que ya tenemos en nuestros centros productivos. Gracias, Viana.
Sí, Viana, gusto de saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? A los tiempos. Te he escuchado y Hola, Eduardo. buenos días. Te digo, realmente tienes mucha razón. O sea, el principal fundamento de cualquier inversión, de lo que sea, desde chiquitita hasta enorme, es que exista Estado de Derecho. Y entre esas cosas, el tema regulatorio y el tema de quién le va a pagar al que invirtió y que no lo tengan padeciendo, que en muchos casos, tú sabes, se hace negocio, porque mucha gente le hace negocio para ver cómo te sacan los pagos y te quieren cobrar por eso, te genera incertidumbre, y la incertidumbre es lo peor que hay para la gente, para los inversores, para todos, para el inversor nacional e internacional. Lo vemos y lo vivimos. En tu experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, Mauricio me decía, debería ser que le pague el privado al privado, pero y el Estado solamente regular o solamente estar, que no sea algo malo, que, o sea, digamos en otra forma, que el Estado solamente esté presente para verificar si todo está en orden. Pero no es así, y cuando les explicas a los estatalistas o a los que creen en el Estado ciegamente lo que estamos diciendo, dicen, no, pues es que ustedes quieren que solo sea la empresa privada. No se trata de eso. Se trata que un inversor, cualquier persona que va a invertir bien, con todos los problemas que hay en el Ecuador, invierte y después busca a quien te pague, pues. Entonces, ¿qué idea se te ocurre a ti al respecto? Bueno, efectivamente, el corazón de todo esto es la certeza del mercado y la certeza de que voy a poder cobrar si es que vendo. Concuerdo contigo, Eduardo, en que debe de ser un mercado competitivo. No se trata de sacar al Estado del juego, sino de dejarlo en un juego competitivo, en un mercado competitivo. Y eso es lo que en Colombia, por ejemplo, se conoce como el mercado mayorista. ¿Qué significa? Que tienes generadores y tienes distribuidores que compiten en el mercado entre públicos y privados. Y tú como usuario, como centro productivo o como usuario, puedes escoger a quién le compras. Entonces, el mismo caso de las gasolineras que poníamos. Tú pasas por una calle y ves a cuál de ellas le compra, pública o privada, y le pagas. Si yo como privado voy a salir a competir y tengo la opción de que me paguen o me compre un cliente privado, mi balance va a ser mucho más seguro que si solo estoy obligado a venderle a un único cliente atrapado, que es el gobierno, cualquier gobierno, ¿no? Y el tema aquí es abrir no solamente lo que hoy está abierto, que es la generación, porque alguien puede poner una hidroeléctrica en el oriente, pero la pregunta es cómo lo lleva a un centro productivo en Riobamba o en Durán. Tiene que pasar por la línea de transmisión y pagarle un peaje al Estado. Pagarle un peaje al Estado por una red que le transmitirá deficiente y mal esa energía. Entonces, ¿quién se va a meter en la hidroeléctrica en el oriente para tener que pagarle al Estado que le lleve esa energía deficientemente a un cliente en el otro lado, ¿verdad? Del país, en este ejemplo. Necesitamos destrabar generación, distribución y transmisión e ir a mercados mayoristas competitivos, en que en sana lid el Estado pueda competir con privados en generación y en distribución. Y en ese sentido, la oportunidad histórica es la ley en este momento, ¿no? Es la ley. Y también algo que quiero acotar, que ayudaría mucho, que en la misma ley, la autonomía o la autonomía energética de los sectores privados. ¿Qué quiero decir? Que aquí discutimos si el Estado tiene que seguirnos dando energía a todos, pero no hemos considerado lo que les decía hace un momento, que los propios privados puedan subir generando energía a la red, al sistema nacional interconectado, energía que produzcan. Y segundo, que de aquí para adelante los proyectos productivos tengan que ser autónomos energéticamente. Quiere decir que si le damos un permiso como país a una minera para que explote su campamento, presente dentro de sus sustentos del proyecto su propia eficiencia o autonomía, que se llama energética. ¿Qué quiere decir? Si es una minera, probablemente puede poner paneles solares porque tiene un campo muy amplio para hacerlo, y probablemente puede también tener energía de una pequeña hidroeléctrica que se desarrolla al lado de ella e inclusive subir la energía. Entonces, podemos pensar ya en una transformación de la matriz o de toda la columna vertebral de energía del país, pero no solamente otorgada desde el gobierno, sino con aquí vienen las dos respuestas, con un mercado que sea competitivo, público y privado, debidamente controlado para el privado, por supuesto, porque no cabe que hayan abusos, sino un mejor servicio y mejor opción al ciudadano. Un mercado competitivo, público, privado en la calle, generación y distribución, y que también se pueda hacer transmisión privada. Y dos, que el sector privado nos ayude a producir energía.
los que están hoy, los centros productivos industriales, de producción en general, hoy a través de generación con sus generadores o termos, digamos, pequeños, porque no son grandes proyectos, y dos, que los centros productivos grandes, rurales, sean eficientes y sean autónomos energéticamente para poder operar. Con lo cual, la necesidad de producir energía para el gobierno va a ser mucho menor, porque cada centro productivo, cada minera, cada camaronera va a ser autónoma energéticamente y va a producir su propia energía. Ya no necesitamos dotar a todos estos grandes que son grandes consumidores, porque también son grandes productores de la economía. Eso está bien. Recordemos la relación PIB-energía. Más crecimiento de la economía, más PIB. Pero si esos que consumen mucha energía son también sustentables o autónomos energéticamente, vamos a crecer no solo que ellos estén sin consumir energía, sino que la economía del país va a crecer más, porque estamos produciendo más. Tenemos que ir a la producción de energía también desde el lado privado, productivo individual y obviamente con grandes proyectos también. La última pregunta, nos quedan unos 4 minutos, ya no alcanzó Bolito, de Javier Segarra, por favor, tenga la bondad. Gracias, Eduardo. Viana, la verdad que cuando uno comienza a analizar el problema de fondo, particularmente yo pienso que esa burocracia, esa idea estatal de seguir creyendo que todo lo pueden hacer y a la final no cumplen nada o no lo hacen o no hacen nada, es lo que al país lo tiene en una situación tan crítica. Bueno, yo creo que para paradigmas se caen solos cuando tenemos la situación que tenemos. Si lo hemos estado haciendo tan bien como Estado, como gobierno en los últimos años, ¿por qué tenemos cortes de 10 horas, no? Y Colombia, que tiene la misma hidrología nuestra y también depende de las hidroeléctricas, no los tiene. O sea, no hay mucho que discutir cuando la realidad, como dicen vulgarmente, está ya en la cara. Aquí el tema ya no creo que es echar culpas, ya habrán los organismos que hagan sus investigaciones, eso es otro tema. Pero el tema es que además no estamos diciendo nada tan nuevo, es algo que ya sucede en otros sectores. Aquí la repregunta, como dicen mis colegas abogados, que todavía me queda de abogado, la repregunta es, explícame por qué sí, explícame por qué sí se puede en los otros y funciona, y por qué en este no se puede, por qué sí debes de mantener una estructura que no ha funcionado, y por qué no puedes entrar a competencia, cuando sí has podido en hidrocarburos, en telecomunicaciones, que es espectro radioeléctrico, en transporte, infraestructura. ¿Por qué no puedes en energía? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tiene que haber este control del Estado de todos los procesos energéticos en los 3 niveles, generación, transmisión, distribución, cuando en los otros ambientes o sectores estratégicos sí hay esa competencia? ¿Qué es lo que resulta? Que mejora la calidad, que te mejora la calidad del servicio al usuario, porque eso es lo que busca, lo que debe de buscar cualquier gobierno, que sus servicios al público y los servicios públicos funcionen. Y si eso se hace en competencia en la calle, entre públicos y privados, porque nadie quiere sacar al Estado. Eso de la privatización es un mito setentero, ochentero. Nadie va a vender nada. Aquí no hay una carretera que sea de propiedad privada. Todas son públicas. Claro. Aquí no hay no hay eso, no existe. Son todos operados, administrados, manejados por privados y funcionan mejor y tenemos un servicio de mejor calidad y tenemos opción. Eso es lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Que el sector privado se lo invite a participar, que se lo invite a manejar las infraestructuras públicas existentes de mejor manera, con muchos controles, se lo invite a competir en la calle, en el mercado mayorista de generación y distribución, y se lo invite a subir kilovatios al sistema interconectado, pagándole como cualquier proveedor que se le paga por contratación pública, estimado Javier, hoy día. Por esos procesos extraños de contratación pública, cuando aquí estamos hablando de que el sector privado produzca su propia energía con su propio dinero y simplemente suba, ¿qué? Kilovatios, no dinero, ni procesos extraños. Y el Estado le paga igual que le paga a Colombia, por ejemplo. Claro, el problema es que el Estado a veces le queda debiendo al sector privado y entonces comienza el negocio de los bonos, y usted sabe que un bono no sirve para hacer, ni siquiera para pagar el servicio de rentas internas quieren aceptarlo. O sea, ese es el problema. Por eso tenemos que aceptar, mire, usted llegó a un punto importante, notas de crédito. Ajá. Deberían ser sujetos de pago, para poder pagar la energía. En notas de crédito del propio sector y la vas cruzando. Eso es una facilidad de pago y es una gran idea. Claro. Pagos directos, notas de crédito, el fideicomiso. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se busca? Una colaboración público-privada. Si tienes en la mano quien tiene los recursos, necesita energía y está dispuesto a invertir para su autogeneración, para seguir andando y produciendo la rueda de la economía y subirte energía, ¿por qué le cerraríamos la puerta? Claro, sin duda. Diana, gracias de mi parte. Muchísimas gracias.
Le mandamos un abrazo, Viana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, que tengan buen día. Hablando. Gracias a todos los que nos escuchan, colegas, amigos del panel. Gracias. Gracias. Por lo Fue Viana Hasta Mayo, luego. experta, exministra, pero sobre todo hace consultoría privada en el tema de energéticos. Mucho de lo que dijo fue ciencia, pero purita. Eso de que el sector público invierte y después ¿quién te paga? Y salen todos los avivatos que están alrededor de los... saco el pago. Te saco el pago, pero... Vale tanto. Están metidos todos allí. Y cuando te lo sacan. Claro. Así te hacen es. el favor porque pueden tener Te dan años, el meses. 50% para que hagas la obra. Cuando vas a cobrar el 50% te dicen, cáete. Es Si un no- drama este país. Si no fumigan aquí, ¿ves? No. Anda, quéjate con quien. Claro. Por ejemplo, habían propuesto la creación del fideicomiso y dieron los CENEL era, ¿no? O mejor del Select. SELEC. No. Tienen que hablar con nosotros primero. Ahí ¿Se está. puede imaginar? Entonces, el sector privado, miren lo que dijo Diego Borjas el día viernes, que fue interesante. Sí. La ley dice 10 vatios. Dice, si sube 100 vatios, o sea, yo de presidente, eso lo cambiaría en cerita. Tienes que ir más o menos a hacer una especie de concurso de regulación. Es un drama. Sí, es. O sea, es un drama. Tienes que Es un pasar, proceso. tienes que pagar permiso. Cuando ellos lo que deben hacer, sencillamente, cuando el Estado lo que tiene que hacer es verificar y facilitar. facilitar Claro. y obligar que paguen los impuestos, que los empleados Nada